A mis queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidos como siempre a nuestro martes, a nuestro puente óntico aquí en el mejor espacio donde nos podemos encontrar desde hace muchos años, Radio Mantra. Qué lindo encuentro, Irmita, ¿cómo estás? Hola Diani, ¿cómo estás? Hola Cris y a todos nuestros oyentes que siempre están presentes, siguiéndonos, bajo la forma que siempre hacemos, la numerología decodificada óntica, ¿no? Totalmente, numerología óntica, cartas que tenemos para vos. Y hoy, por supuesto, estuve pensando, a ver, con todas las cosas que hemos visto, entramos en el mes de septiembre, ya falta poquito como para ir cerrando. Si vos decís, uy, falta mucho para fin de año, no falta tanto. Por eso No, todas las herramientas que podamos tener, Irmita, son súper importantes. Hoy te traigo el miedo, ¿sí? Pero el límite, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el límite. Si tu límite es el miedo, uy, ¿qué pasa ahí, no es cierto? Porque tengo un límite y más allá está el mundo. Mi límite es el miedo. Te traigo el miedo a través de todo lo que nosotros sabemos y te enseñamos todas las veces aquí que nos encontramos y además si estás haciendo cursos con nosotros, sabes que desde la neuropsicoeducación nosotros te vamos guiando en lo que son las emociones básicas y cómo eso crea nuestra realidad cuando se transforma en nuestro mapa automático. Hay un piloto automático en nosotros, pero ir más allá de ese piloto automático es hacernos cargo de nuestras propias elecciones de la vida. A veces eso nos da mucho miedo. ¿Dónde está instalado el miedo? Bueno, vamos a ir ahí. Si ese miedo se transformó en un límite, ¿qué altura tiene tu miedo, no? Porque detrás de ese gran paredón está el mundo al que vos querés acceder y muchas veces no te atreves. A mí hay una frase que me encanta que es, si es con miedo, hacelo igual. Bueno, y además te traigo otra frase, Irmita, para hoy, para sí. trabajar todo esto de los miedos y es que a mí me gustaría que vos me compartas, como hacemos siempre, abrimos para compartir tu vida, tu frase. ¿En qué miedo te diste cuenta que eras valiente? Porque miedos tenemos muchos, pero hay uno que a lo mejor estuvo ahí de manera repetitiva, un poquito más duro, y eso ahí nos hizo trascender una frontera. ¿En cuál de todos esos miedos profundos que tuviste en tu vida, que tuviste que tomar alguna decisión, te diste cuenta que eras valiente? Porque valientes somos siempre, pero a veces el miedo como una instalación hace que yo no acceda y me quede en un área de seguridad. Hoy vamos a ver todo esto. Irmita, ¿qué te parece nuestro tema de... Me encanta el tema porque realmente si es una emoción básica, como siempre explicás, es básica y lo tenemos siempre y nos limita muchas veces porque tenemos que ver que esas limitaciones, que no nos atreven a dar los pasos porque a veces imaginamos más de lo que realmente es la situación. Ay, sí. Viste que a veces nuestro cerebro, que es Sí, holográfico, nos arma una ruta en nuestra cabeza que se transforma en un futuro y nos da muchísima ansiedad. La ansiedad se sí, genera porque estamos siempre pensando en lo que vendrá y nosotros como tenemos esa parte de piloto automático con la supervivencia, obviamente si yo siento ansiedad por lo que va a venir, eso, la ansiedad viene del miedo como origen, ¿no? Eso de que claro. yo no voy a saber qué hay adelante, qué va a pasar, me tengo que cuidar, qué va a pasar conmigo, con mi vida, con mis asuntos, con aquello que realmente quiero, lo perderé, lo tendré, lo lograré. Todo eso se transforma en un gran signo de interrogación. En signo de Mm, interrogación se llena de incertidumbre. Es totalmente exacto. incertidumbre porque nosotros no podemos ver a futuro. Déjame que voy a saludar a alguien que está siempre, a Jorge. Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola a todos, sí, a todos los que A están en nuestro Lore, Instagram. Jorge, Hola Lore, qué lindo, Lore es Lore, nuestra Lore, ¿sí? Que está sí, la siempre los profe, jueves con nosotros y es la profe de numerología. Saludamos a la gente de Facebook Live, porque hoy tenemos Facebook Live y también estamos en Instagram de Radio Mantra y también donde en canal de YouTube. Mira todos los lugares donde nos podemos encontrar para hablar del miedo. ¿En qué momento te diste cuenta que eras valiente? ¿Cuál fue ese miedo que te mostró una salida? ¿En qué momento vos tuviste que tomar una decisión y transitar esa pared, que era un gran paredón, pero del otro lado te diste cuenta qué alivio que sentí cuando pasé por esto, ¿no? Porque el miedo a veces, obviamente, crece de manera inconmensurable dentro de nuestra mente, trayéndonos un montón de cosas que realmente no son cuando lo transitamos y llegamos. Entonces, nosotros creamos realidades más allá y las vivimos anticipadamente. Qué buen
Qué buen nombre, Lore, para nuestro próximo programa, anticipada-mente, ¿no? Porque ahí nosotros vivimos de manera anticipada muchísimas cosas y cuando yo vivo algo de manera anticipada, las emociones están ahí, porque el cerebro no se da cuenta si algo es real o es ilusorio. Nosotros Claro. somos los que determinamos si algo es real o ilusorio. Yo siempre les traigo determinados ejercicios y en este momento yo les digo la palabra limón y cierran los ojos y ven un limón. Estoy segurísima que sienten saliva dentro de su boca, algunas personas fruncen la nariz o sienten como el amargo o algo que va a venir a mí, ácido, ¿no es cierto? ¿Está el limón? No, está en tu cerebro holográfico. Y todo eso, ¿sí? Y todo eso hace que yo cree una realidad como si tuviese un limón en mi cabeza. Así que imagínense cuántas cosas tengo en mi cabeza, así como yo recién te instalé, ¿no? Pensamiento implantado, como vimos el otro día, ¿no? Te instalé este Exacto. pensamiento implantado de un limón y el cerebro dijo, ahí tenemos un limón, hay que largar saliva para eso, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver hoy, los números a través del miedo. Cada frecuencia queda como encriptada, anudada, en stand-by, queda como si estuviese a lo mejor esperando un proceso detenido por el miedo. El miedo nos da una forma bastante dura, por más que sea una emoción básica que nos salva y nos mantiene con vida, cuando nosotros vivimos con miedo de manera repetitiva, eso se transforma en un gran modelado. ¿Dónde puede estar instalado el miedo? Y en nuestra programación que traemos de niños, ¿sí? Porque si hemos vivido en un contexto donde el miedo nos ha salvado de muchas situaciones y aprendimos a sobrevivir a través del miedo, eso se transforma en un gran mapa. No siempre uno sobrevive a través de esa emoción. También está la tristeza, aprender a sobrevivir con la tristeza desde lo que es triste dentro de un hogar de nacimiento y nos causa mucha Ujú. tristeza, está la nostalgia, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos hace nostálgico, nos hace como medios bajón, como que las cosas nos modifican, somos reactivos. También podemos haber aprendido a sobrevivir a través, no sé, de la ira, ¿no es cierto? Del enojo. Ahí tendríamos una víctima muy dura, muy profunda, donde hay una herida que todo el tiempo sangra, donde a mí me enoja, estoy en autodefensa. Hemos visto todo eso. Por eso hoy te traigo la raíz del miedo. El miedo tiene una raíz, la raíz es muy profunda. Si yo pudiese llegar al principio donde estuvo la semillita plantada del miedo, como supervivencia, llegaríamos a la profundidad de nuestro árbol ancestral. El árbol ancestral tiene raíces muy profundas y algunas de esas raíces se conectan con esto del miedo, ¿no es cierto? Familias que han perdido mucho, que han tenido que huir de una guerra, por ejemplo, las grandes hambrunas, esas familias que se han despedido para volver en algún momento y nunca volvieron, se fueron del otro lado del océano y sintieron miedo al estar solos, miedo de no tener noticias de todos sus ancestros, ¿no es cierto? Porque en ese momento, allá lejos hace tiempo, no había teléfono, las noticias no llegaban y vos pensabas todos los días estará o no estará, ¿no es cierto? En algún momento vendrá, mirás por la ventana todo el tiempo a ver si regresa. Eso nos da miedo, miedo a perder, a la pérdida, a quedarnos solo. Bueno, todo eso es una supervivencia bastante dura que tenemos y si tenemos familias donde el miedo está instalado, ¿sí? El miedo hace que nos recortemos. Vivir con miedo hace que nosotros, por ejemplo, lo hemos visto en un par de programas, si vos te vas a On Demand vas a tener muchos programas nuestros donde hablamos de todo esto y te va a ampliar un poco la información. Cuando hablamos de las emociones básicas son nuestra tabla salvadora para la vida. No siquiera tenemos que pensar en salvarnos, ¿sí? Porque el programa hace lo suyo para que nosotros estemos con vida durante 24 horas. Yo me imagino al cerebro trabajando todo el tiempo para mantenerte con vida, anda para allá, hace esto, subí acá, baja, todo, ¿no? Porque ya tenemos la información, pero muchas de esas cosas las tomamos de manera automática, porque obviamente el cerebro aprendió ese automatismo de mantenernos con vida. Esto viene Y sí. evolutivamente por millones de años, Irmita. Esto es algo que Sí, está en sí, sí, sin nosotros, duda. aflora en nuestro ADN, por supuesto. Pero uno tiene ahora una corteza prefrontal, neocórtex, que nos enseñó a ver a futuro. Podríamos llegar a detener Mm, la raíz del miedo y hacernos el interrogante, ¿miedo a qué? ¿No es cierto? Porque claro. si es miedo a qué le tengo miedo? ¿No es cierto? Si yo puedo identificar a qué le tengo miedo, ya estoy un paso adelante del miedo para observarlo, porque si no el miedo va caminando delante de mí y me arma una realidad muy
cortita, pequeña, fraccionada, donde yo me voy a servir de las cosas y de esa mesa que yo siempre te cuento que tiene el mundo para vos, una mesa servida con un montón de manjares, ¿no? Y si yo como esto me va a caer mal, y si yo me Sí, sirvo de esto quizás me intoxico, y si tal cosa, y si tal cosa, porque me enseñaron a servirme de determinada manera, de vivir la vida de determinada manera y de caminar la vida de determinada manera. Levantarte con miedo y acostarte con miedo durante 24 horas se transforma en una manera de vivir. No nos damos cuenta. Además, con todo lo que pasa afuera, ¿no es cierto? Encender la radio, encender la tele, mirás al vecino, o mirás lo que estimula pasa. mucho, Oh, ¿y qué pasa? lo Tenemos estimula. claro, la adrenalina y el cortisol a full. Eso causa muchísima ansiedad. Ni te cuento si vos tenés hijos adolescentes que no te avisan si Ujú. llegaron a su destino, ¿no es cierto? Si están en la escuela, si están en el trabajo, si tomaron el tren, si están llegando a su casa, si se olvidaron de avisarte, llegué bien, con todo lo que está Peor, pasando en el territorio afuera, que es una gran selva de cemento, como decimos nosotros. Nuestra evolución no aprendió a sobrevivir en una selva de cemento, en una selva donde hay grandes animales. Ahora los grandes animales se transformaron en grandes obstáculos afuera que nos dan mucho miedo, ¿no? Y obviamente exacto. nos vamos a proteger. ¿Miedo a qué? Me gustaría que tengas un cuadernito, como decimos siempre, y puedas decirme miedo a qué, que lo puedas identificar, porque ahí si yo lo identifico y lo veo, lo puedo trabajar. Cuando yo hago visible el miedo, vida, obviamente no nos expresamos. No podemos enojarnos, no podemos gritar, no podemos reírnos, no podemos respirar ampliamente, no puedo decir aquello que pienso y siento por miedo. Por eso, ese miedo que se transforma en temor como carácter, nosotros lo podemos trabajar. El miedo es observar miedo a qué, y el temor es ir sacándome esas cáscaras y cascarones que tengo, que me está aislando del mundo, se transforma en una gran pared. Esa Detectarlo, aislación, ¿sí? que tenemos del mundo, fundamental. ¿sí? Claro, esa aislación que tenemos del mundo hace que yo crea y se transforma en una creencia que todo lo que veo detrás, ¿sí? puede ser malo para mí y que es mucho mejor el mundo que he creado de manera ilusoria, pequeña, recortada, donde yo camino por un límite todo el tiempo y creo que soy feliz. No digo que no seas feliz, pero la felicidad es mucho más que eso. La felicidad es poder expresarte, bailar, cantar, divertirte, caminar, tener muchos amigos, no sé, estudiar lo que te gusta, decirle al otro lo que pensás, caminar sin pensar que te va a pasar algo, ¿no es cierto? Entonces, poder expresarte. Por eso hablamos de el miedo y la valentía, ¿no es cierto? Porque ser valiente no es, uy, soy valiente y bueno, sí muero en el intento. Bueno, no. La valentía es hacernos cargo de quiénes somos y de lo que queremos. Esa es la valentía. Soy valiente para enfrentar lo que sea, soy valiente para decir mi idea, soy valiente para contarte lo que me pasa, soy valiente, ¿sí? Nosotros a veces la valentía se esconde en la sombra porque nos han calificado de, no sé, que no tenemos fortaleza, mejor callarse, mejor no participar, mirar para otro lado, ¿sí? Tenemos mucho de eso nosotros, de no mires, que se haga cargo otro, ¿no es cierto? Lo voy a ayudar. ¿Y por qué lo tenés que ayudar vos? Que se haga cargo otro cuando lo ayudás, ¿no es cierto? Todo eso va haciendo que nosotros miremos solo nuestro caminito y no veamos a nuestros costados, ¿no es cierto? Es todo eso. Bueno, esto todo lo que te traigo y es, no sé, una mínima porción de lo que nosotros podremos llegar a enseñarte, ¿no? Desde la numerología nosotros vemos todo esto y desde el coach transpersonal se transforma en una gran herramienta. Nosotros enseñamos Claro que coach sí. transpersonal, sí, con diseño óntico. ¿Qué es lo óntico? El ser del ser, aquello que nos da forma más allá de lo que me han dicho que soy y qué importante es poder expresarnos desde quiénes somos en realidad, haciendo visible lo invisible. ¿Sabes qué? Acá ya tenemos a Daniela Carbajo. Allá Así nos es. dijo, sí, léemelo, Irmita. Dice, mi miedo que no me alcance el dinero para mantenerme y a mi hijo ya que está estudiando. Claro, ¿no es cierto? Que ese miedo es un miedo que se instala bastante duro en nosotros, porque claro, la economía, todo lo que está fuera de nosotros tiene un valor, ¿cierto? Todo vale. Entonces vivir con miedo, eso es carencia, se transforma en un gran temor. La carencia es un Claro. derivado del miedo a no tener. ¿De dónde viene la carencia? Si yo me pongo a pensar un poquito y voy allá de esa semillita que yo les dije que tiene el árbol ancestral, ahí en la profundidad de sus raíces, Mm.
obviamente la carencia viene de todo lo que le ha faltado a nuestros ancestros en algunas etapas de la existencia muy duras, de no gastar energía. Entonces, ¿qué pasa cuando yo dejo de comer? Automáticamente los genes y todo lo que nosotros somos interpretan de que no va a haber comida, guardemos, guardemos para cuando no hay. Entonces, todo eso es una programación que nosotros traemos de manera evolutiva. Poder traspasar todo eso es ir más allá de la genética y poder sembrar una nueva información, que esa es la epigenética, que vendrá nuevamente a nuestras células y mostrarnos de que realmente uno puede, ¿no es cierto? Teniendo un buen plan de acción, haciendo una organización en la economía, sabiendo qué puedo gastar y en qué no, haciendo un pequeño ahorro, no gastarme todo hasta el final, anticiparme a pagar determinadas cosas que son necesarias, y hablo de necesario de que, por ejemplo, la luz, el gas, ¿no es cierto? Todo lo que uno tenga que tener para la vida, eso es lo primero, y la comida, ¿no? Bueno, y luego uno ya descansa porque sabe que tiene un plan de acción y cómo yo tengo que procesar todo eso. Tenemos el neocortes, decía hace un rato, y el prefrontal, como para tomar decisiones inteligentes, se llaman. Claro. Inteligentes. La inteligencia no es ser inteligente, hago cuentas rápidas, sé los verbos. No, no, la No, inteligencia no. emocional es lo primordial. Inteligencia emocional se llama. Poder entonces observarme de manera inteligente las emociones que tengo, que me recortan, que me fraccionan, que no me permiten, y entonces ir más allá de eso con un buen plan de acción y demostrarle a mi supervivencia de que yo tengo la oportunidad de ir más allá. Entonces, todo me va a acompañar para que lo logre y obviamente voy a poder transitar todo eso de manera, ay, qué bueno, estoy llegando. No me siento tan, podríamos decir, temerosa de que me falte, porque vivir pensando que me va a faltar, no puedo respirar de manera completa. Todos los días me levanto y pienso que me va a faltar. Eso se llama carencia. Somos abundantes por naturaleza. Si yo soy abundante de manera natural, nada me va a faltar, porque la inteligencia me va a acompañar para tomar una muy buena decisión. ¿Qué pasa? Mira, mira lo que les cuento. ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Se anula el prefrontal, no puedo ver a Claro. futuro. Obviamente caigo al mapa de la supervivencia. Si tengo un mapa de carencia, eso es lo que va a estar ahí primando. Entonces yo no tengo que vivir de esa manera porque automáticamente cuando caigo en la supervivencia se anula la parte del prefrontal porque gasta mucha energía y además no me sirve para la supervivencia. Eso es lo que dice la evolución. No me sirve de detenerme a pensar. Yo tengo que actuar de manera automática. ¿Para qué vas a pensar si otros que vinieron antes que vos ya lo hicieron? Bueno, tengo que ir más allá, se llama contrasupervivencia. Tengo que ir más allá para sembrar un buen plan para poder tener entonces una herramienta nueva, porque si no voy a utilizar las herramientas antiguas. Todo esto es para todos, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Claro. Irmita, conocer cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son nuestras Es químicas, cuáles fundamental. son nuestros mapas, es tan importante, porque cuando uno sabe cómo funciona algo, lo puede arreglar, digo yo, ¿sí? Lo dice mi Claro, marido y sí, me sí. encanta. Si vos querés saber cómo funciona algo, tenés que saber cómo está hecho y para poder arreglarlo, bueno, ¿cómo estoy hecha? ¿Cómo es mi sistema? ¿Por qué me pasan determinadas cosas? En el interrogante surge muchísimas veces la herramienta perfecta. Bueno, todo esto lo vamos a ver con la Y numerología, vernos cómo Irmita. reaccionamos ante todo, ¿no? Sí, vemos cuál es nuestra reacción. Muy bien. ¿Cómo reaccionamos al medio que nos rodea sería? Porque el medio que nos rodea tiene mucha información, pero yo me voy a enlazar a esa información a través de mi mapa. Obviamente, hoy trajimos el miedo. Si vos tenés un mapa de miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a enlazar a cosas donde me va a demostrar que yo soy valiente, pero yo siento miedo. Uy, qué contradicción. Hay cosas donde está ahí afuera que me tiene que mostrar que yo puedo. Ay, pero yo no sé si puedo y me quedo donde estoy. Entonces, es un ida y vuelta con situaciones que hay afuera que me muestran mi parte de fortaleza para que yo vaya más allá del miedo. Es al revés, es un espejo lo que está afuera. Si yo siento miedo y mucho miedo, afuera va a haber cosas donde se me va a probar que el miedo lo puedo trascender. No es para que yo me quede adentro, es para que yo vaya más allá de esa pared que te acabo de contar. Fecha de nacimiento para el día de hoy, porque te voy a cauchar el Así miedo es. y la raíz de cada frecuencia, ¿sí? Contame cómo anda nuestro vivo en Radio Mantra.
Bueno, acá estamos, por ejemplo, en Face, la gente recién se está ingresando. Tenemos un Sí. comentario de que es una persona que siempre nos sigue, María Tagle Noriega, Ay, María en la Tagle, qué cual ella amorosa que es. nos da hermoso, ya tengo su fecha, dice Sí, que ella tuvo miedo, dice, cuando me separé, tenía miedo a sí. perder a mi familia, también cuando se llevaron a mi mami. Ah, ¿Mm? el miedo la paraliza, ¿sí? Ahí El vamos a miedo a la hacer paraliza. Lisa, ahí ya entra el terror. Tenemos varios Claro. termómetros de miedo. El miedo es lo natural. Sentir miedo es bueno en el sentido de que viene todo para que yo abre todos los ojos, ¿sí? Muchos ojos parece que tuviésemos cuando tenemos miedo. Miren, cuando tenemos miedo se abren los ojos grandes, ¿sí? ¿Por qué se abren los ojos grandes? Para ver mejor, como dice el cuentito de Caperucita, ¿sí? Entonces, los ojos son grandes porque abro para ver. Es como necesito ver más allá, ¿no? Entonces, el miedo te paraliza. Cuando te paraliza, no puedo decidir, mira, el miedo cuando te paraliza, que se transforma en el terror, no puedo salir corriendo, me quedo en el lugar, no es bueno. Porque si yo tengo que accionar, me quedé dura, no puedo tomar una acción, no puedo tomar una determinación, no es inteligente, como decimos nosotros, pero va más allá de nosotros, me paraliza. Tenemos varios estadios, ¿sí? De todo el miedo a lo natural, tenemos el temor, que es el acostumbramiento y vivo así, no me doy cuenta, y luego viene el terror, ¿sí? El terror te paraliza, no puedo tomar una decisión. Tenía miedo a perder a su familia y bueno, ¿de dónde viene ese miedo? El miedo a perder una familia viene de que nosotros somos gregarios por naturaleza. Miren qué interesante saber esto también, para poder coacharnos a nosotros mismos, porque todo lo que enseñamos nosotros es para coacharte en tu propia vida y tomar buenas resoluciones en tu vida. Si nosotros venimos de la parte evolutiva y somos gregarios por naturaleza, hemos aprendido a sobrevivir en grupo porque vivir en grupo hacía que estuviésemos con vida. Si vivíamos solos, por supuesto, no era tan fácil porque todo afuera era muy grande y mucho más que nosotros. O sea que un grupo se cuidaba entre sí. Cuando nosotros evolucionamos, el grupo, la parte gregaria de vivir en una comunidad, se fue como haciendo en pequeñas células donde se transformaron en familias, ¿sí? La pareja con sus hijitos, la pareja con sus hijitos. Antes todos vivían juntos, mujeres, hombres, niños, y se cuidaban. Los hombres salían a buscar la comida, las mujeres cuidaban el campamento con sus niños. A la noche todos dormían y obviamente quedaban algunos cuidando, porque a la noche había grandes animales. O sea que miren qué importante que es el grupo y miren qué importante luego la familia. La familia obviamente cuida al niño y nosotros sentimos que cuando perdemos a nuestra familia quedamos expuestos a todos los peligros que puede haber afuera. Eso va por dentro de nosotros. Por eso nos paraliza el miedo a estar solos, sin familia. ¿Y quién me va a ayudar? ¿Dónde yo voy a acudir? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué va a pasar de mí si yo no tengo a nadie, no? Bueno, eso es el miedo. Y cuando se llevan a tu madre y sentís que tu mamá no está, ese es nuestro cordón. El cordón está siempre a nuestra madre que nos alimenta, ¿no es cierto? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque nuestra madre es nuestro contacto, nuestro primer contacto con el mundo. Así que el miedo tiene muchos, podríamos decir, aflora por muchos lugares y está muy bueno conocer de dónde viene la raíz de nuestro miedo. Así que, Irmita, qué interesante el tema de hoy. Te digo, está muy interesante y es algo que realmente siempre nos afecta, quiera o no, porque al ser una emoción básica que anida en nuestro cerebro, para la Sí, supervivencia siempre está latente, siempre. Y el miedo está totalmente. tanto por la supervivencia como así también los menos instalados, Sí, que son muchísimos, mucho, porque muchísimas en frases que realidad uno puede encontrar. un montón. Vamos a decir que el miedo es uno y tiene muchos, podríamos decir, Es el miedo. Y el miedo como emoción, como decía Irmita recién, tenemos muchos miedos. Es un miedo que alimenta a muchos otros, ¿sí? Porque el miedo obviamente es la emoción básica, pero deja de ser básico en el momento en que se ramifica hacia afuera y hay muchas cosas que despiertan esa raíz interna del miedo. Es como tener varias cosas, ¿no? Y yo las voy caminando y me mueve el miedo adentro. Son
ramificaciones que tiene hacia afuera, ¿sí? No es un solo miedo, hay un miedo grande y muchas cosas que lo despiertan afuera. Ahora, si yo puedo ver esa totalidad y la puedo encerrar en el miedo, entiendo que el miedo es bueno en el sentido de que me mantiene con supervivencia, pero yo quiero sobrevivir todo el tiempo o quiero vivir y luego existir para disfrutar de la vida. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el coacheo. Irmita, anda buscándome fechas de nacimiento. Bueno, por ejemplo, si bien no tenemos de pronto un comentario, ya te digo, tenemos a Tagle Noriega que nos hizo varios comentarios al respecto que está en Face. Si ¿Sí? realmente querés comenzar con ello, después vamos Dale. viendo la gente que está escribiendo en este momento y fundamental que diga cuál es Sí. el miedo que la queja, ¿m? Vamos. Más allá de la Decime. fecha de nacimiento. Dale. Bueno, María Tagle Noriega, el 30 de 10 de 1955, Sí. tiene un hogar 4 de un 40, un hogar 2 de un 20 y tiene un sendero 6 de un 60 y su talento es un 3. Bueno. Ya estoy viendo varias situaciones acá como coacheo, ¿sí? Por ejemplo, tenés un talento 3. Yo voy a leer los miedos de los números hoy. Cada número trae una raíz de miedo profunda. Por ejemplo, como Don, el número 3 es muy expresivo, es muy comunicador. eh, Le encanta la parte social, le encanta poder expresarse, transitar, expandirse. Es muy carismático, es muy leal, es muy buen amigo, como les digo siempre. Imagínense ahora agarrar y enfrascar todo ese don y talento que tiene para estar hacia afuera y encerrarlo en el miedo. Si yo encierro al 3 en el número, en el miedo, como yo siempre explico en clases, ¿eh? Le estoy explicando exactamente igual que si estuviese en una clase de numerología. Si yo agarro el 3 y lo meto en un frasco y no lo dejo expresarse, a la larga va a tener miedo de hablar. Va a tener miedo de expandirse. El 3 necesita expandirse. Es Júpiter, así que imagínense, el grande, el benéfico, ¿no? Como que todo ello que tiene para expresarse se mete hacia adentro. Es un número de aire. El aire tiene que poder salir. Si yo me quedo de manera interna toda esa expresión, se va a mi mente, se transforma entonces en un cuchicheo interno donde lo hago, lo digo, no lo digo, qué va a pensar. Ahí hay como si fuese, podríamos decir, eso de... Se arman como conspiraciones internas, ¿no? Como qué va a decir, no me va a querer, no me va a aceptar. Eso se transforma en un miedo social. El 13 es social, miedo a hablar en público, miedo a que me vean, miedo a estar en un lugar abierto donde al 3 le encanta, pero cuando el miedo está instalado y no me dejaron ser quien soy y no me lo han permitido, porque detrás ese 3 tiene un uno que es el sometimiento. Se te sometió al silencio o a hablar de determinada manera, porque tenés un hogar 4 y el 4 tiene muchas reglas y límites. Si vos le vas a poner un límite al 3 es muy fácil. Con un 4 y un 3 el límite es el prejuicio, la baja autoestima. ¿Quién va a creer lo que tengas que decir? Entonces, si yo no tengo nada bueno que decir, mejor me callo porque voy a ser atacada o se van a reír de mí. Viene la vergüenza, que es un derivado del miedo social, ¿no? De esa emocionalidad de ser visto, y entonces nos ponemos rojos, como decimos siempre, ¿no? Es un derivado de todo eso. Y ese 4 que tiene muchas reglas, que es la sumatoria de tu día y de tu mes, donde fue, a lo mejor se te quitaron libertades, no te dejó transitar determinadas cosas, tiene una raíz bastante dura el 4 que es el encierro emocional, ¿sí? No poder expresarme como quisiera, la baja autoestima, el silencio profundo que se mete hacia adentro y hablo conmigo misma, prefiero decírmelo yo y no decirlo afuera, espero a que me aprueben antes de hablar, todo eso. Acá dicen, tal cual lo describes, dice, ¿no es cierto? El 4 tiene muchas durezas como miedo, pero acá en el hogar de nacimiento yo veo el miedo instalado en el don. Si yo tengo un don, ¿sí? Y vine con una profesión, una vocación, algo para expresarme, algo para decir y hacer, algo que tiene brillo y me quitan el brillo, me encierran, no me dejan ser, y tengo miedo, miedo de vivir, miedo de existir, y sobrevivo. El 3 sobrevive haciendo cosas por los demás.
Eso es una supervivencia. Tengo miedo de que no me quieran, entonces hago. Tengo miedo de que no me escuchen. Digo entonces las cosas que el otro quiere escuchar y no digo lo que yo quiero. Ahí tenemos cómo se va el 3 para diferentes lugares, ¿no es cierto? De que ese número 3 necesitaría como una gran limpieza, podríamos decir, abrir las ventanas si esto fuese una casa, dejar que entre el sol, poder transitar, porque el límite que tenemos puesto es ilusorio, no existe un límite para el 3 es la expresión y poder aprender a expresarnos libremente, de que el otro me escuche y que acepte lo que yo tenga que decir y si no lo acepta, es problema del otro que no lo acepte, pero yo me expresé, es muy, podríamos decir, vivir en un área de seguridad muy dura, hablar solamente aquellas cosas que el otro está dispuesto a escuchar y lo demás me lo quedo. Total, no importa, sí importa, porque el otro nunca escucha tu idea, lo que vos realmente querés, no te conoce en base a lo que vos podés expresar. Cuando uno hace por el otro lo que el otro realmente espera, nada más, o lo que nosotros consideramos que el otro espera, porque muchas veces es lo que uno considera porque estamos en supervivencia, lo que estamos haciendo es que el otro nos conozca con una programación que no es. Y un día uno se levanta liberado, dice todo lo que quiere, todo lo que piensa y todo lo que es, y el otro dice, ¿qué te pasó? ¿Cambiaste? No son la misma. Sí, somos. Lo que pasa es que nos atrevimos a hablar, a decir, nos atrevimos a ser nosotros. Cuando nos atrevemos a ser nosotros, el otro nos conoce en magnitud. Entonces cree que hemos cambiado. Sí, cambiamos. ¿Qué cambiamos? Solamente nos expresamos, pero lo que hicimos fue ser nosotros. No es que cambiamos y somos otros, realmente estamos mostrando lo que antes no mostrábamos porque teníamos miedo a mostrar una realidad. Tu salida al mundo es un 20. El número 2 instala la duda. La duda para el número 3 es terrible porque dudas de tus palabras, dudas de lo que podés decir, dudas de lo que sos y de lo que podés expresar y dudas de tu carisma, sos muy carismática. Incluso hasta podés dudar de tu lealtad, ¿no es cierto? ¿Por qué podés dudar de tu lealtad con el miedo, sí? Porque te puede dar miedo a expresarte y entonces, y si yo le digo realmente lo que pienso, va a pensar que yo no la quiero, va a pensar que yo soy una mala persona, ¿no? Eso es la duda, ¿lo digo o no lo digo? ¿Sí? ¿Lo digo o no lo digo? Mirá lo que dice, le pasó hace Sí, tiempo, le decían que era la oveja negra. Claro, la oveja negra es cuando el otro, claro, eras blanquita, blanquita, divina, calladita, pulcra, obediente, silenciosa. ¿Quién no quiere una ovejita blanca de esa manera instalada en su casa? Ahora, cuando uno realmente muestra quién es, sos una oveja negra, la rebelde, no sos rebelde, estás mostrando quién sos, solamente que te estás revelando a un límite autoimpuesto, impuesto por otros, donde realmente si yo le tengo miedo a saltar ese límite, sí, voy a ser una oveja negra que se escapa de las redes de la familia, por ejemplo, ¿sí? Tu sendero es un 6. Me dijiste que tuviste miedo cuando perdiste a tu madre, ¿sí? O que te ujú, sacaron a tu mamá. sí, Bueno, ese número 6 es el cordón umbilical, dejar de ser alimentado. Vos podés dar un gran servicio con ese número 6, que seguramente lo haces. Y el número 6 tiene el miedo a no nutrir, ¿sí? A no nutrir, a no servir, a no poder dar y manifestar ese amor tan grande que tiene, a perder la belleza por la vida, las ganas, todo lo que eso está a nuestro alrededor. Pero yo estoy mirando tu don con el miedo, voy leyendo todos los miedos hasta la salida, pero si yo agarro y sumo tu sendero 6 con tu don 3 me va a dar un 9. Y el 9 tiene grandes miedos, tiene miedos bastante profundos que, por ejemplo, miedo a decir que no es el mayor miedo que tiene el 9, ¿sí? Porque cuando dice que no, siente que no está ayudando, pero en realidad cuando dice que no el 9, ayuda mucho más que si lo hiciera, porque te estás dando la oportunidad al otro para que pueda transitar su miedo o pueda transitar hacia donde tiene que ir. Vos podés como 9 en ese sentido acompañar al otro a una salida, pero no hacer todo por el otro, porque entonces el otro no aprende. Es muy fácil agarrar y hacer por el otro, el 3 lo hace, pero más difícil es ayudar a que el otro lo logre. Lo logra, lo tiene que hacer solo. Yo te acompaño a ver cómo te sale. Y una vez que lo trasciende, trascendió su miedo. Primero lo tuvimos que haber trascendido nosotros. El 9 tiene muchas cosas para trascender y es muy importante que aprenda a decir que no. Bueno, ¿qué te pareció, Irmita?
muy bien, la verdad, muy acertado todo lo que le has mencionado. Mira, vamos a A ir, por ver, ejemplo, que tenemos varios comentarios también en YouTube, bueno, pero vamos a ir a un comentario de Cecilia Otero que figura en Instagram de Mantra, en la bueno, cual vamos. ella nos hace referencia que tuvo miedo e incertidumbre cuando estuvo cerca de la muerte por enfermedad. A ver, Fue un despertar de fe. ¿me dijiste que se llamaba? Cecilia Otero como bajo el seudónimo de Maco Alfarería. Me Está dijiste que en el está Instagram de en Instagram de Radio Mantra. Radio Mantra. Volvémelo a leer. Ella dice, a ver, que tuve miedo e incertidumbre cuando estuve cerca de la muerte por enfermedad. Bien, y eso es normal. Vamos a decir que eso es lo normal de la vida, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, es un punto No, límite, ¿no? claro. No, no, pero ¿por qué incertidumbre? Porque la muerte es una incertidumbre, ¿no es Sin cierto? duda. Lo único que tenemos claro cuando nacemos es que vamos a morir, pero no sabemos dónde vamos. Es una incertidumbre absoluta. ¿Existirá algo después de la muerte? No sé, ¿veremos una luz? ¿Será todo oscuridad? ¿No habrá nada? ¿Volveré, como decimos nosotros, de donde hemos venido? Claro. ¿Seremos nuevamente en otro espacio? Bueno, todo eso es un miedo básico, realmente. No digo básico porque no es básico, porque forma parte de la supervivencia. ¿Por qué Ujú. es básico ese miedo a la muerte? Porque la supervivencia hizo todo por mantenerte con vida, pero nunca sabemos eh, qué hay más allá de la vida, ¿no es cierto? Más allá de la vida, ¿qué hay? No le vamos a llamar muerte. La supervivencia es como que es así, te mantengo con vida. Es muy mala la muerte, porque si te morís dejas de existir, ¿no es cierto? La supervivencia tiene ese plan de mantenerte con vida de manera evolutiva hasta que llegue tu momento. Entonces, obvio que tenemos miedo a la trascendencia, porque la supervivencia no piensa en la trascendencia la tiene el prefrontal y el neocórtex. La supervivencia solo piensa en mantenerte con vida. Obviamente eso es un salto de fe. El salto de fe es la Así es. trascendencia. ¿Sabés cómo se llama el prefrontal? Fe, fortaleza espiritual, facultad ejecutiva. Esto se Bueno, llama fe. justamente hace referencia. A Fue ver. un despertar de fe. Claro, por eso digo que se llama fe. Estoy explicando que ese despertar de fe es poder ir más allá y poder sentir de que no se termina todo en ese límite como frontera, sino que yo tengo que despertar esa valentía. Y yo empecé este programa con una frase que está muy buena para esto, que es la siguiente: ¿en qué miedo te diste cuenta que eras valiente? Y en este miedo te habrás dado cuenta que eras muy valiente para trascender un límite, ¿no es cierto?, como una enfermedad, y poder trascenderlo. Y hoy estás aquí con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, has trascendido muchas cosas y está muy bueno. Y el acto de fe que uno hace es la fortaleza espiritual que traemos, que nos mantiene de pie, y también la facultad ejecutiva de ver a futuro, poder ir más allá de la supervivencia. Si yo me quedo solo con el miedo, quiero sobrevivir a toda costa, no sé, mantenerme con vida como sea, pero el acto de fe es saber que más allá de lo que está ocurriendo, junto conmigo está participando todo lo que me rodea, que es el acto de fe y que no veo, y que me sostiene hacia donde tengo que ir. Incorporar eso invisible en nuestra vida, que me acompaña todo el tiempo, es el mayor acto de fe que podemos tener. Así que pasame su fecha de nacimiento, si nos la Y ya te lo compartió. estoy pasando. Ella Dale. nació el 5 del 9 de 1972. Ay, cumpliste años hace poquito. Así es. Tiene un hogar 5 de un 14, una puerta 1 de un 19, tiene un sendero 33. Muy bien. Bueno, es ahí en ese sendero 33 tenés el acto de fe absoluto. Ese es tu acto de fe Ujú. absoluto. El 33 tiene actos de fe maravillosos, saltos inmensos cuando se permite hacer la maestría. Pero vos naciste es el 5, ¿sí? El número 5, ¿me volvés a repetir el nombre? Es María Cecilia Otero. María Cecilia Otero, que estás en Instagram de Radio Mantra. Esta devolución es para vos.
Naciste el 5 del 9 de 1972 y ese número 5 tiene miedo a no poder comunicar, a no poder circular, a no poder ser vos misma, a perder la libertad, a no poder elegir, a que, por ejemplo, una enfermedad te quite libertades. Eso nos da mucho miedo. El 5 necesita curiosear, necesita saber, poder expresarse y comunicar es importantísimo, porque el 5 es libre por naturaleza. Entonces, perder la libertad es el miedo más profundo que el 5 pueda tener. Y el 9 que está detrás, obvio, le pone límites muy rígidos, ese número 5 le pone reglas, hablamos de un papá ahí, reglas que le quitaron libertades, a lo mejor en la manera de comunicar, en la manera de circular, restricciones podría haber habido, un abandono, ¿no? Porque también el abandono al 5 es como que le toca bastante profundo, ¿no? Porque es muy, muy social y muy comunicador y sentirse solo, el número 5, es como que me dejaron solo con todo este mundo, ¿no? ¿Qué hago, no? Ahora. Entonces ese número 9 tiene eso de que no le dejó comunicarse como ella lo hubiese querido. Eso se transforma en un hogar número 14, donde hubieron sometimientos a través de esas reglas bastante duras, donde quizás ahí la libertad es como más, ¿no es cierto?, todavía que se te ha quitado. Miedo a comunicar, hay una regla bastante dura ahí, donde ese 14, que es un número a trascender, tiene que aprender a expresarse sin hacer mucho por agradar al otro, ¿no? Porque el número 5 también aprende a comunicar por supervivencia aquellas cosas que realmente el otro quiere escuchar. Pero acá podríamos llegar a encontrar bastantes ovejitas negras con este número, donde si vos pudiste ir más allá de ese límite, obviamente pudiste trascender y encontrar tu libertad, al menos transitarla como a lo mejor te hubiese gustado. Pero yo estoy mirando que si yo sumo los costados, voy a tener muchas exigencias, se te ha exigido demasiado. En esas exigencias obviamente perdiste libertades, se te puede haber manipulado emocionalmente con ese miedo, ¿sí? Que podemos llegar a sentir de poder ser nosotros y transitar nuestra vida, ¿no? Como si yo me alejo, pierdo demasiadas cosas. Y ahí ese miedo del número 5, de ser libre y no abandonar, por ejemplo, de ir a por lo que quiero y sin mirar atrás, es lo que a lo mejor todavía estás transitando. Tu puerta de salida es un 19 y ahí está, ¿no es cierto? Ese uno sometedor, que a lo mejor está parado en la puerta, viene de un 19, otro número a trascender, donde vos tendrías que poder abrir esa puerta para ejecutar y emprender de manera libre, ¿sí? Pero obviamente se te va a cuestionar a dónde vas, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que estás haciendo, te ponen horarios, te ponen rigideces, te ponen límites, porque ahí es un 19 que viene con un 9 detrás y se transforma en un 33. Obvio, como siempre decimos, las maestrías no son fáciles, las maestrías tienen mucho, mucho eh, de número simple en algún principio, que es un 6 negativo, donde te manipuló bastante, y eso da miedo, miedo a perder nuestro hogar, a nuestra familia, a quedarnos solos. En esa trascendencia 33 que tenés de maestría está el acto de fe. El acto de fe es creer en aquellas cosas que vos tenés para comunicar, decir, lograr, porque es la maestría espiritual. A través de determinadas cosas que nos pasan en la vida, creemos en nosotros más allá de lo que nos han dicho, sernos leales, escucharnos, transitar sabiendo quiénes somos, es el acto de fe. Entonces, si yo sumo ese 33 con el número 5, me va a dar un número, si yo simplifico, el número 11. El 11 tiene, vamos a decir, exigencias, ¿no? Pero tiene un miedo, por ejemplo, a hacerse número simple, que es un 2, donde se instala la duda absoluta de quién sos, porque ese número 11 te ayuda al salto de fe. Tuviste que haber reintegrado ese número, porque son todos números muy poderosos que tenés para lograr tus objetivos. Pero la cosa es, si es con miedo, hacerlo igual, porque los números te acompañan, ¿no? Obviamente el miedo es como una alerta que se pone fuera de nuestra frontera de área de comodidad. No estamos diciendo que tenemos que ir más allá y poner nuestra vida en juego, no hablamos de eso, hablamos de romper límites, donde nos dijeron, por ejemplo, que no es bueno para nosotros, no sé, caminar descalzos porque nos podemos enfermar y cada vez que camino descalza tengo miedo de haberme resfriado o de enfermarme.
que hay determinadas cosas que se comen de día y otras de noche. Si vos comes de noche vas a tener pesadillas, ¿no? Si comes esas cosas tenés pesadillas, se transforma, uy, comí, ahora voy a tener pesadillas, no dormís en toda la noche. Cosas que a lo mejor de niño se instalan, pues son para los niños, ¿no es cierto? Si no comes, viene el viejo de la bolsa y te lleva, viene el cuco y sale del placar, ¿no? Cosas con las que se nos han aleccionado muchas veces y se transforma como si fuese en un área como que tiene varias alarmas. No estamos diciendo andá y tirate de un precipicio, no, porque ahí la supervivencia no te lo va a permitir, ¿no? Es como que te va a mostrar el miedo profundo a determinadas cosas. Estamos diciendo de cosas de la vida diaria, donde se ha instalado en nosotros una programación que nos da miedo a la trascendencia, ¿no es cierto? De determinadas cosas. Hacer visible ese mapa está buenísimo porque nos muestra aquellas cosas que creemos de manera ciertas, que no son tan ciertas, creencias limitantes se llaman. Si yo tengo un límite como creencia, si yo paso ese límite, me va a dar miedo a que me pase lo que me han dicho que me iba a pasar, ¿no? Y entonces mi mamá va a venir y va a decir, te lo dije, ¿no? Te dije que te iba a pasar determinada cosa. Pero uno ya creció y ya es adulto, tiene que poder tener su propio límite y poder elegir de manera libre y hacerse cargo de aquellas cosas que uno elige. Entonces, de eso se trata, entender cuáles son los miedos. Los miedos son sanos hasta que se convierten luego en algo que no lo es y se transforma en un límite muy alto que te califica, te rotula, te juzga, te dice, te muestra, te oculta. Entonces se transforma en una manera de vivir. Estamos coachando eso, la manera en que tenemos de elegir por miedo o temor a no ser vistos, a no ser escuchados, a no ser amados. Si yo tengo miedo a no ser amada, por ejemplo, pasa que a lo mejor me conformo o me quedo con determinadas amistades, parejas, amores entre comillas, por no estar sola. Entonces, aguanto lo que sea con tal de tener una compañía. Y el amor no se trata de eso, ¿no? Es el miedo a la soledad. Entonces, para aprender a amar, primero tengo que aprender a estar sola. Miren qué contradicción. Y la soledad me da miedo. Entonces acepto lo que venga. ¿Y por qué para aprender a amar primero tengo que estar solo? Y porque cuando estoy solo aprendo quién soy. Me amo a mí mismo, me respeto, me escucho. Aprendo en la soledad, porque esa soledad me enseña lo que es la libertad absoluta de expresión y de elección. Y cuando tengo a alguien en mi vida, comparto mi libertad, se comparten libertades con otro cuando uno ama, mi libertad y la tuya. Y si yo comparto libertades con el otro, es un sano amor. Ahora, si el amor que yo tengo al lado me resta libertades, me las quita y no me deja ser, no es un sano amor. Es lo que se llama ahora un amor tóxico, ¿no? Donde yo me limo para encajar en la vida del otro. Miedo a estar solo, miedo a no ser amado, porque me lo han dicho muchas veces, cuando vos crezcas con ese carácter no te va a Mm. amar nadie. Entonces vos tenés miedo a hablar o a expresarte o enojarte, a ver si se me va el amor de mi vida, ¿no? Entonces, es aprender cómo funciona nuestro mapa. Así que, María Cecilia Otero, no te exijas tanto porque esa exigencia se transforma en miedo a ser vos misma o a no alcanzar objetivos, entonces me transformo en perfeccionista. Miedo al fracaso, por ejemplo, miedo a no ser, miedo a no poder, miedo a no lograrlo. Y ese acto de fe que tuviste colocó hace 33 en la cumbre y en la cima para que vos desde ahí veas la vida, ¿no? Y observes y te autoobserves en libertad. Nunca pierdas la magia que tiene el 5 de la libertad absoluta que tiene para la expresión. Les voy a leer un poquito entonces lo que tiene el número 5, ¿sí? Sí. Miren a lo que voy a ir leyéndoles así. Eh, Miedo a qué tiene el 5. El 5 tiene miedo a que no lo dejen elegir, a perder la libertad, a que no pueda experimentar con su vida, a que le corten los sueños, a quedar atado emocionalmente, a perder la movilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el miedo irracional atrapa esta frecuencia? Cuando hay un miedo Mm. irracional, que es el terror, la paralización, se disparan los mecanismos de defensa y se puede exceder. El mecanismo de defensa es, te empujo a encontrar la libertad a toda costa, y ahí es cuando el 5 se excede y pasa por lugares bastante oscuros donde aprende que esa no es la libertad, que la libertad es ser libre de toda aquella cosa que me alimenta una libertad falsa e ilusoria, ¿sí? Por ejemplo, se puede exceder
no sé, en la bebida, en el juego, en el sexo, en salir de noche, buscando libertades, y yo me hago cargo de esto y no es así el 5. El 5 se hace cargo sanamente de la libertad, ¿no? No digo que ella tenga esto, sino que lo hablo en general. El número 5, cuando se excede, saca, cuando no lo dejan ser y lo encierran, saca un mecanismo de defensa bastante oscuro que es voy por todo, ¿sí? Porque toda frecuencia tiene un mecanismo de defensa que se despierta cuando no lo dejan. Así que les mando un beso, te mando un beso grande, María Cecilia Otero. Gracias por estar en Instagram. Bueno, ¿qué Bueno, más te tenemos, comenta, Irmita? lloro, gracias Contame. totales, te dice. Gracias. Te mando un beso. Bueno, vamos por Daniela Carbajo, que ella había puesto en un principio eh, ¿Sí? el comentario, ¿no? De la carencia, el miedo, a ver, miedo que no me alcance el dinero para mantenerme y a mi hijo también, ya ¿Cierto? que está estudiando. Ya tengo su Sí. fecha, nos completó Pásamela. la información. Ella nació el 17 del 12 de Sí. 1967. Daniela Carbajo, atenta. Está en YouTube. Sí. Tiene un Bien, hogar Daniela. 11 de un 29, una salida 5 de un Sí, 23, un sendero sí. 7 de un 52. Bien. Bueno, Daniela Carbajo, voy a darte una devolución, pero justo estoy en YouTube, que estoy leyendo acá, y leo algo que puso Jorge. Mi único miedo es a un cataclismo a nivel mundial que cause mucho daño. Fíjate que eso que está diciendo, fíjense lo que está diciendo, es algo de lo que yo expliqué hace un rato, que nuestro mecanismo de defensa está hecho por todas las cosas que han pasado en la humanidad. Eso va al reservorio, que es el inconsciente colectivo, y obviamente Mm, nos alimenta en nuestro subconsciente con toda la información que llevamos en el ADN de todos los que, no solo nuestros ancestros, ¿eh? El ADN es un genoma donde tenemos todas las informaciones y se activan, ¿sí? O se desactivan de determinada manera. Pero cuando uno tiene miedo a un cataclismo es a que la humanidad perezca, ¿no es cierto? Y todas las cosas que han pasado. ¿Cuántas veces? A veces pienso, yo estudié hace muchos años antropología, arqueología, a mí me encanta todo lo que es el humanismo, ¿no? Y cómo la evolución fue llegando hasta el día de hoy, por eso estudio tanto la neurociencia, me encanta todo esto, y me sí, parece como que la humanidad debe haber empezado muchísimas veces, ¿no? No digo que son muchas, es como que cataclismos hubieron muchísimos y ahora nosotros tenemos a lo mejor muchas herramientas para afrontar un cataclismo, pero antiguamente un cataclismo era terrible y así y todo, un cataclismo, ¿saben qué? Miren, yo les comparto un miedo que tuve durante muchos años y lo soñaba. Yo soñaba con una gran ola gigante que venía y yo la miraba venir y la ola caía y me llevaba. Y a veces me llevaba, y yo protegía a mis hijas detrás de un paredón y ¡pum! Me llevaba, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, yo miro el mar y miro todo eso y pienso, qué pequeñitos que somos en la naturaleza, ¿no? Se levanta una ola, y te llevó. El agua, todo eso es como que me moviliza mucho ese miedo y el cataclismo. Bueno, un maremoto es un cataclismo, ¿no? Un gran terremoto es un cataclismo. Todas esas, un volcán gigante que explote es un gran cataclismo. Bueno, todo eso nosotros somos muy pequeños, entonces sobrevivir a esas cosas se nos hace muy dificultoso. Entonces, Jorge, eso viene en nuestro ADN, ¿no? Y claro. seguramente tengamos mucha información de cataclismos en nuestro interior. Por eso sentimos eso de ser tan pequeños ante un gran cataclismo que cause mucho daño. Bueno, Daniela Carbajo nació el 17. Ella tiene miedo al dinero, a no tener dinero y la carencia. Y justamente es un 17, un Sí, 8. El 8 tiene mucho miedo a no tener dinero, pero son tan ejecutivos y emprendedores que tienen que confiar en su capacidad para generar. Ahora, cuando vos perdés la capacidad para generar, es cuando, o sentir que podés generar, es cuando entras en ese miedo de supervivencia. Y el 8, cuando entra en el miedo de supervivencia, es como que pierde la materia. En vez de tenerla, pierde. Y si la tiene, la guarda de tal manera que tampoco tiene. Entonces, ahí está la carencia. Tengo, pero carezco. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sin el dinero.
O puede ser con el dinero también. Personas que tienen mucho dinero y carecen de cosas básicas. Y vos decís, pero te lo podés pagar. Sí, pero yo guardo para cuando no hay. Bueno, pero el día que no tengas vida, todo ese dinero lo hereda alguien. Yo digo que si vos te vas de esta vida y te quedó mucho dinero guardado en una caja fuerte, hiciste mal las cuentas. ¿No? Porque eso te tenía que alcanzar hasta el último día. Imagínense que venimos a la vida y nos dan un voucher, ¿no? Un voucher de dinero, entre comillas, y ese dinero te va a alcanzar hasta el último día de tu vida, pero vos no lo gastás por las dudas y no sabés el día que te vas a ir. ¿Qué va a pasar con eso? Y vienen los que se quedan y después de que nosotros y lo disfrutan. Está bien que lo disfruten también, pero yo podría haber disfrutado. Ahora, si yo lo comparto con otros, me voy de viaje, no sé, qué sé yo, disfruto de la vida, eso es diferente. Eso es lo que tiene el 8. Yo no digo que sea Daniela, pero me gusta contarles cómo funciona esto con la supervivencia. Este número 8 es muy ejecutivo y es muy emprendedor. Entonces, no solamente habla de lo que es la materia del dinero, también habla de la materia en su totalidad. Si yo me voy con este número 8 a la evolución y cómo las personas que venían de la guerra, por ejemplo, tenían miedo a no tener alimento, en el día de hoy podemos tener, a lo mejor, no sé, vas a la casa de tu abuela y vos abrís el placar de la abuela y donde guarda la alacena y tiene 20 paquetes de yerba, 10 paquetes de azúcar, tiene un montón de harina. A veces, abuela, ¿para qué querés todo esto? Y hay que tener para cuando no hay, hijito. Dice, te dice así la abuela. Y vos decís, pero Acumular. yo, claro, en casa solo tengo medio paquete de yerba y no tengo azúcar, ¿no? Vivo al día. Pero la abuela viene de un lugar donde era muy importante el alimento porque vino de una guerra a lo mejor y sus padres también. Entonces guardar era para cuando no había, se transformó en una costumbre. Entonces quizás ni siquiera toma azúcar y toma un matecito por día para guardar la harina, para la yerba, para guardar la harina hace un pancito y deja la harina guardada, ¿no? Come en pequeño porque eso es lo que aprendió. Entonces, nosotros tenemos que poder ir, se llama trascendencia esto, tenemos que poder trascender más allá y poder dejar una humanidad diferente en la trascendencia. Entonces, trascender un 8 es tener confianza en la abundancia que posee un 8. Vos vienes de un 17, falta de fe. Hay mucho prejuicio instalado con lo que es el dinero, con quién provee, ser un proveedor. Entonces, eh, ese número 8 tiene que tener fe. Acá Ivana me dice en Instagram, siento miedo a no tener dinero para pagar los impuestos, servicios. Plan de acción, Ivana, plan de acción y hacer una contabilidad de lo que tengo. Debe y haber, como aprendimos en la escuela en algún momento, de lo que tengo y de lo que pago y de lo que me queda, ¿no? Entonces, eso nos da tranquilidad. Todos los días anotar lo que gasto también te da tranquilidad hasta que vos te das cuenta que lo podés sostener. Hay que hacer visible lo invisible. Si lo dejo en mi cabeza, eso crece y se transforma en una ansiedad, en un miedo a no tener. Para eso yo lo tengo que ver. Territorio se llama. La supervivencia necesita conocer el territorio, ¿sabían? Claro. Entonces, en ese territorio que yo puedo transformarlo en un plan de acción, la supervivencia descansa sobre el territorio. Dice, ay, qué bueno, Ivana tiene un plan de acción, descanso, no estoy tan activo porque me doy cuenta que sabemos dónde vamos, no tengo que dirigir. Entonces, adentro tenemos un mapa, afuera un territorio. La supervivencia camina sobre un territorio hostil para la supervivencia. Yo tengo que demostrarle que no es hostil, que en realidad yo sé a dónde voy y tengo la capacidad. Entonces ahí la supervivencia me acompaña y no me prohíbe, no me corta, me acompaña con buenas cosas, ¿sí? Ahora, Daniela, con ese 8 lo que acabo de decir también es para vos, si tiene ese miedo el 8. Detrás tiene un número 3, donde obviamente ese número 3 le ha dicho cómo ser ejecutiva y emprendedora, cómo ser ejecutiva y emprendedora, y ahí está la carencia, ¿no? Porque a lo mejor venís de una familia donde se te administró esa capacidad que tenías de ser abundante, se te mostró la carencia en algún punto y el miedo a no tener y el miedo a no poder y al valerse sola, porque el 8 tiene que aprender a valerse sola, pero viste que en la humanidad la mujer siempre, hasta ahora, que ya está Mm. cambiando toda esta energía, necesitaba de la parte que la cuide en la supervivencia, que es la parte masculina. En la supervivencia está bien puesto, la mujer se quedaba en el campamento porque no es el sexo débil,
La mujer se quedaba en el campamento porque es polifacética la mujer. La mujer Claro que sí. cuida, cocina, cose, no sé, todo puede hacer a la vez, pero obviamente el hombre es el que tenía la fuerza para ir a cazar un gran animal en conjunto, ¿no es cierto? Entonces traía el animal, ¿qué hacía la mujer? Le sacaba la piel, la cocinaba, de todo. Es polifacética en ese sentido la mujer, pero Sí, es es ir cierto. contra supervivencia en tener que ir a cazar el animal. Entonces, acá ahora no cazamos animales, vas al supermercado o vas a la verdulería, no vas a recolectar, no sé, en la tierra cosas, sino que vas a la verdulería y te compras lo que vos querés. Pero la supervivencia todavía está eso, tengo que trascender ese límite de demostrarle a la supervivencia que yo puedo proveerme sola. Es ir más allá y sembrar el mapa, es el miedo, estamos hablando de lo que es el miedo. El miedo es una emoción básica y la supervivencia está instalada como programa. Despertar el prefrontal es tener un buen plan de acción y demostrarle a la supervivencia que yo soy abundante y sé lo que hago. Tenés un hogar de mucha exigencia, donde Sí, un obviamente la 11. exigencia sí es un 11 de un 29, el vínculo con un padre, con durezas, demostrar que yo puedo es bastante duro. Tu salida es un 23-5, donde obviamente ese 5 necesita ser libre, ir más allá de esa libertad para demostrar que vos podés. Fíjate que tenés un sendero 7, donde está la perfección, donde está eso de no confiar, de no creer en vos, una creencia bastante limitante que te muestra tu baja autoestima. Bueno, cree en vos. ¿Cómo hago yo para desterrar una creencia limitante? Una creencia limitante se destierra saliendo al mundo y demostrándome a mí misma que eso no es cierto. Una falsa creencia que no tiene un límite como me lo han puesto, ¿sí? Y además, una creencia que es verdadera para mí, porque se instaló en mi hogar de nacimiento, yo tengo que comprobar si es verdadera. Voy y me fijo, realmente, yo no soy, no tengo aptitud para poder proveerme a mí misma. A ver, entonces salgo y miro, ah, sí tengo actitud, desterré una creencia, desterré un límite. Entonces, ¿yo cómo hago para darme cuenta la falsa creencia con una verdadera creencia? Tengo que ir al mundo y verlo, transitarlo por el territorio. Si yo no hago eso, eso va a quedar instalado en mí como un límite impuesto, algo que aprendí. Siempre tengo que poder ir al mundo y mirar más allá para ver si esto es cierto o no es cierto. Una creencia me es útil y me acompaña hasta un punto de mi vida, hasta que ya no me es más útil y tengo que poder cambiarla. Ninguna creencia te dura para toda la vida. Uno va cambiando y la creencia cambia con nosotros. Si yo me quedo con una creencia de mi niñez, esa creencia ya no es. No es una falsa creencia, es una creencia que ya no me es útil. Y si no me es útil, ya no la tengo que utilizar. Tengo que tener una creencia que me sea constructiva, que me construya y me quite el límite y me construya un camino de realización. Si yo sumo este 7 al 8, me va a dar 15 y es un 6. Y ese 6 que está ahí detrás, ¿sí? El 6 es Venus, ¿sí? El 6 le gusta tener, tiene abundancia. Entonces, si vos no tenés esa abundancia de ser una buena proveedora, vas a sentir la carencia, porque Venus necesita, entre comillas, tener, ¿sí? Porque le gusta la buena vida, le gusta, no sé, la buena comida, las cosas lindas y agradables. Entonces, ¿qué cuidado tenés que tener? La tarjeta de crédito, los créditos, eh, llevar sin pagar, no tener una listita de gastos, lo tenés que tener, un orden tenés que tener, porque ese número 6, ¿sí? Cuando entra en pánico, te va a hacer gastar, y el 8 es ejecutivo y ejecuta. Entonces, por las dudas, no. El 6 te muestra las cosas bellas de la vida, pero las cosas bellas de la vida para el 8 es tener un buen orden y disfrutar de la vida sabiendo que la abundancia forma parte de mí y no tengo que ser abundante teniendo cosas que no puedo sostener. Por eso a lo mejor es tener ese miedo de no tener, ¿sí? Porque a veces tenemos muchos gastos alrededor y esos gastos quizás no eran necesarios. Depende de este 6 que está acá adentro, ¿sí? Donde un día fuiste, te sentiste medio bajón y el 6 te dice, date un gusto, comprate las sandalias que te gustan, comprate el vestido que te gusta, está genial. Pero luego cuando vengo digo, no, tenía que comprar la comida, tenía que pagar el colegio del nene, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, plan de acción. Pago todo lo que tengo que pagar y con lo que me sobra, un ahorrito y el resto me fijo.
un vestido, o esto, o lo otro, hasta que yo tenga ya mi caminito armado. Bueno, te mando un beso y tranquila, con un buen plan de acción uno puede ver un objetivo y no perderlo. Bueno, Irmita, Bueno, acá muchos comentarios, por ejemplo, Andrea léeme, a ver. Eliase dice que, bueno, miedo a perderse en el hacer, dejar de ser yo, por meterme mucho en el trabajo, acomodarme a lo que, o sea, en lo que trabaje, ¿no? Sí, Y bueno, también le sucede lo mismo en caso de tener relaciones, ¿no? le pasó con los dos Es como roles. que deja de ser ella. A ver, miedo a perderme en el hacer, dejar de ser yo por meterme mucho en el trabajo o acomodarme a lo que el trabajo necesita. Yo estoy leyendo acá que naciste un 26, justamente. Si naciste un 26, el 8 es ejecutivo y emprendedor. Y En el mundo que pierde, pierde la esencia. Si yo dibujo un 8, arriba tenemos una cabecita, el rulito pasa por el corazón, abajo tenemos toda la parte del mundo, la pancita. Ahora, si yo hago mucho en el mundo, la pancita crece, crece y crece y la cabecita de arriba se achica, donde está mi ser, mi esencia, quién soy en realidad, la parte emocional. Entonces, todo lo que hago es para mantener el mundo y ahí es cuando yo me seco, me seco. Cuando paso por el corazón donde está el amor, no me alimento, no me alimenta, me siento que no soy yo, que tengo que alimentar al mundo en base a todo lo que soy. Cuando el 8 se alimenta a sí mismo porque es un infinito que pasa por el corazón, va y viene, va y viene, va y viene, ¿no es cierto? Entonces en ese va y viene se alimenta solo. Ahora, fíjate que también dice mucho en el trabajo, acomodarme a lo que el trabajo necesita. Si yo me tengo que acomodar a lo que el trabajo necesita, la necesidad es un recorte absoluto de quién soy. No es por necesidad. Si el trabajo necesita, me va a quitar mi vida, ¿eh? Porque me necesita. La necesidad Sí, es una gran carencia. Entonces, yo tengo que poner ahí un límite, un horario. Si yo, miren, lo más difícil que hay es poner un horario cuando trabajamos home office. Eso es dificilísimo, porque si yo trabajo en una oficina o en un lugar donde todos apagan la luz a las 5, me vuelvo a mi casa, el trabajo queda en donde está. Pero si yo trabajo como office, parecería que todos tienen, eh, no sé, tienen tu tiempo, son dueños de tu tiempo. Total, estás en tu casa. A las 5 termina la oficina, ¿no? A las 6 te escribe tu jefe. Total, estás en tu casa. Fíjate si en tal fichero tal cosa, ¿no? Pero yo estoy haciendo gimnasia, estoy en mi gimnasio, ¿no es cierto? Me fui, estoy tomando un helado con mi hijo, sí, pero no te cuesta nada fijarte, porque el home office abrió, sí, como que el tiempo no existe para vos, sino que es para el mundo. No, hay que poner el límite igual. es Por así. eso es difícil poner límites cuando uno está con el trabajo en su casa, porque a lo mejor estás cocinando a las 9 de la noche y te entra, no sé, un compañero de trabajo. Che, ¿sabés que estoy haciendo esto porque se me hizo tarde? ¿No me podés pasar tal cosa? Y vos decís, pero yo estoy cocinando, yo ya hice mi trabajo, dale, no seas malo, pasámelo. Se sirven de tu tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en un home office, cosa que no te pedirían si estás en una oficina física. Bueno, todo eso es aprender a poner un límite a algo nuevo que ha surgido por un cambio de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo administrar mejor mi tiempo? No, hay un horario. Mira, en este momento no, te lo doy mañana, estoy con mi familia. No, en este momento no, tal cosa. Uno puede a lo mejor un día tomarse como para acomodar cosas, pero hay un horario, sí. Es difícil, porque el home office abrió entonces el trabajo eh, en tu vida. De las 18 horas que estés levantada, de las 15 horas que estés levantada, es todo trabajo para el mundo. Y al mundo le encanta que trabajes. ¿Qué quiere que te diga? Sin Al duda. mundo le encanta que trabajes. Entonces, cuanto más trabajas, más te va a necesitar, ¿no? Entonces, te quedas sin tiempo propio y el tiempo propio es lo que nos nutre, es lo que a vos te da miedo, por ejemplo, a quedarte sin tiempo propio. Esto lo digo para todos los que están escuchando, ¿sí? No solamente para ella, que nació el 26 del 11 de 1968. Entonces, en ese Ujú. número 8 el 11 le dio muchas exigencias, se le exigió demasiado y tiene un hogar que es un uno. Uno, Hogar del uno, sí, 37. claro, hay muchas soledades, miedo a quedarte sola, miedo a Claro. que no te tengan en cuenta, a que te abandonen. Entonces, abandonar ciertas cosas a determinada hora te cuesta abandonar ese trabajo
que tantas horas te quita. Y no digo de abandonar, de dejarlo, digo de abandonar el estar pendiente, ¿no es cierto?, de ese trabajo. Claro, Hay un horario, realmente. Y si miramos acá, también es un sendero 7. sí, El de un sendero 7, claro, ¿de qué 61, número? ¿De cuál? de un 61. De un 61, ¿no? Esa manipulación que ejercen sobre vos, con ese número 1 sometedor, que se transforma en un 7 con bastante baja autoestima a veces, donde haces mucho por agradar a otros, en ese número 7, donde estudiás todo el tiempo, porque te da miedo no saber, o que no te tengan en cuenta, o que no califiques. Entonces ese miedo que tiene el 7 a no calificar, a no saber responder, hace que uno todo el tiempo se esté actualizando, ¿no? Y no tengamos tiempo para nosotros, cuando el 7 en realidad necesita ese estado de profundidad introspectiva para estar con uno mismo, por eso es tu miedo, al perder la conexión con tu ser y con quién sos en realidad. Ahora, también dice que al entrar en Tiene problemas con relaciones, las relaciones dejar de ser también, ella, ¿no es cierto? claro. Perderte en el otro se llamaría, ¿no es cierto? Me pierdo en el trabajo, me pierdo en el otro. ¿Y dónde estoy yo? Ese es el número 7. Si ¿dónde estoy yo en todo esto? Esa pregunta que te hagas no tiene que ser un miedo. Mira, lo vamos a desactivar, lo vamos a descodificar. Porque si eso se transforma en un miedo, yo no me relaciono más. Entonces, como que tengo miedo de dejar de ser yo. ¿Por qué tengo miedo de dejar de ser yo? Porque tengo miedo que me abandonen, tengo miedo que me dejen. Hay un miedo ahí a no ser vista, a no ser querida. Entonces ahí yo tengo que despegarme y verme en tercera persona, se llama, como si yo me estuviese viendo y escuchando. ¿Miedo a qué? ¿Sí? ¿Por qué tengo miedo de perderme en el otro y no ser yo? De no poder tener mi propia identidad. ¿Por qué tengo que limarme para encajar en la vida del otro, para ser querida, para ser tenida en cuenta? Porque tengo miedo que me dejen, porque el uno tiene miedo, miedo a la soledad, a no ser visto, a perderse, a perder el yo. Y eso viene de tu hogar. Tenés miedo a no ser vos misma, donde habrás tenido que hacer muchas cosas para ser vistas, ¿sí? Claro, Porque eso viene, por ejemplo, viste que tenés el 26 del 11. Si yo sumo el 11 con el 1, me va a dar un 12, que es un 3, y ahí está ese miedo profundo. Yo puedo ver el enlace del miedo donde te exigiste mucho por ser amada, por ser querida, por ser tenida en cuenta, cosa que ahora te da miedo perderte en el otro porque lo tuviste que hacer de niña, como para ser vista. El uno siente soledad y abandono, el abandono de una madre más que nada, que a lo mejor se va del hogar o fallece o trabaja demasiado o tenés muchos hermanos y el uno no es visto como quisiera. El uno es el ego, es el yo. Aquí estoy yo, pero no me ven. ¿Qué hago para que me vean? No sé qué más qué hacer, dice, ¿no? Entonces luego claro. cuando evolucionamos y crecemos tenemos miedo de no ser nosotros y perdernos en el otro. Cosas como para que vos te doy como puntas, ¿sí? Para que vos puedas sacar. Vamos a leer este número 1, que yo les digo que tiene la raíz del miedo. Tiene miedo a quedarse solo, a no ser el centro de la vida, a perder la mirada ajena, a no liderar, a ser ignorado, a no ser amado y tenido en cuenta. Miedo a ser abandonado, a perder la credibilidad. ¿Dónde pueden encontrar esto que yo estoy leyendo? Van a mi Facebook, La Cruzadora de Puentes, ingresan ahí y yo ya se lo subí. Se buscan el número, ¿sí? Y ahí con su día de nacimiento lo buscan y van a encontrar la raíz del miedo de todos los números. Se los puse ya, ¿sí? Para que lo tengan. Así que, bueno, Daniela, te mando un beso gigante, ¿sí? Y gracias por haber participado. Sí, bueno, seguimos con los comentarios. Bueno, Ivana Fae, que ya le hicimos la devolución oportunamente, anterior ¿Sí? a este programa, dice, bueno, soy contadora de profesión, es una inseguridad, una creencia limitante que no es la realidad. Es así, ¿eh? O sea Totalmente, que a veces totalmente. nuestra mente crea realidades que de pronto nos limitan y no son reales, sino que son irracionales. Son Eh, irracionales. exactamente. Mira, Bueno, si querés, acá Juan decime. Carlos, Jorge Daniel González dice, yo me siento chiquita cuando pienso en el espacio del universo. Alguna vez mi Claro. madre me decía que me iba a internar en un hogar si no hacía caso. No, qué dolor. ¿Viste ¿Cómo qué que? miedo? Bien. ¿Viste qué Ay, miedo? yo el otro día conté cosas que escuché en una radio que preguntaba, a mí me gusta escuchar ese tipo de cosas. Había un ejercicio que decía, ¿cuál era
¿Qué es lo que te habían dicho de chico que te dio mucho miedo y hasta el día de hoy se transformó en una creencia que te limita, ¿no? Y había escuchado cada barbaridad que yo digo, ay, ¿cómo le pueden decir eso a un chico, no? No sé, yo compartí uno que decía que si, que el corazón venía con, no, que cada vez que vos te enojabas el corazón se iba secando hasta que se te secaba del todo y ya te morías. ¡Wow! Decía yo, ¿cómo es eso es un chico? No te enojas en tu vida. Miedo a enojarme, ¿no? Si me enojo, mi corazón se endurece, se seca y me muero. Esas cosas que se instalan de pequeño, que después yo digo se transforma en una creencia muy limitante, que vos tenés que ir y darte cuenta que eso no es cierto, obviamente que no es cierto, pero vos creciste con eso, ¿no? O que venís con una cantidad limitada de lágrimas y que si vos llorás mucho, se te gastan y no vas a tener lágrimas para cuando seas grande. Entonces no llorás nunca más y te bancás la emoción, ¿no? Eso se transforma, cosas duras que yo estoy diciendo, ¿no? Pero estas cosas, como cuenta Daniel, las tenemos casi todos, ¿no? Si, no sé, qué sé yo, si no tomas la leche, viene el viejo de la bolsa y te lleva, y vos te tomás la leche aunque no te guste. No me gusta la leche, sí, pues te lleva el viejo de la bolsa. Y cuando veo un viejo con una bolsa salgo corriendo, qué sé yo. Esas cosas que nos quedan, luego cuando somos grandes las trascendemos, pero no quiere decir que no haya algo ahí que te haga ruido, ¿eh? Porque cuando somos niños creamos el mapa para nuestro territorio de adultos. Así que Ah, los payasos desactivar también. todo esto, los payasos, ¿sí? No, sí, a mí no me gusta mucho, los payasos también Pero debo tener bueno, algo con eso. sí, sí, sí. Con el Sí, tema de los payasos también es otro tema. sí, Y hay aquí muchas cosas. A ver, Andrea de Biase te dice, mi mamá era depresiva, gracias. bueno, te mando un beso Un gigante. beso Bueno, grande. para terminar este programa, ¿qué les parece si les leo más o menos la raíz del miedo de la frecuencia? Ya leímos el, ¿no? Dos o tres, me viene bárbaro ese dos o tres que me está diciendo Cris por acá. El número dos tiene Ujú. miedo a desintegrarse, a ser sometido, a que no lo dejen, a que lo dejen de lado, a perder el amor, a la soledad. Puede sufrir al ser expuesto ante una situación donde tenga que elegir. Vamos al número tres, miedo a la deslealtad, a la traición, a que no lo integren, a que no lo escuchen, a caer desagradable, miedo a que lo ignoren, a que no le crean. Puede sufrir de miedo al hablar, a expresarse en público, vergüenza de exponerse y exponer sus ideas. Si tenés un cuatro, siempre fíjense en el día de nacimiento, a que le desordenen la vida, a que le quiten su espacio. Son territoriales, miedo a perder su intimidad y lugar, a la libertad, al caos, a la muchedumbre, los espacios llenos de gente o atestados, a los lugares abiertos o expuestos. El 5 ya lo hemos leído. El número 6 a que lo abandonen, a no sentirse amado, a perder sus posesiones, a perder su familia, a alejarse demasiado de sus afectos, a tomar decisiones. Cuando el 6 se excede y se dispara, se paraliza, se vuelve muy emocional y se encierra. Esto va para María Tagle, ¿sí? Frecuencia 7 a perder la razón, al fracaso, al éxito, a equivocarse, a que lo juzguen, a que no le tengan confianza, a perder sus creencias. Miedo a ser el mismo y no tener autoestima hace que no pueda comunicarse ni desarrollar todo el talento. Eso hace que no pueda decir todo lo que sabe, no se tenga confianza, entonces tiene miedo a exponerse, se aísla de la sociedad. El 8 ya lo leímos, pero vamos a decir que el 8 tiene miedo a la pobreza o a la escasez, a perder el dinero, se ponen egoístas y materialistas, a no poder salir al mundo desde su gran ejecutividad, que no le dejen tomar la iniciativa, que no lo dejen, que lo dejen último. El miedo como disparador hace que se encierre sobre sí mismo y no se exprese y se ponga místico o materialista, se pone rígido y lento, se refugian en su propio mundo, ya que el 8 es el mundo y se encierran en el suyo y no circulan. Vamos al 9 que es el último, a no poder decir lo que piensan y sienten, a que no lo dejen expresarse y hacer, a no poder establecer sus reglas, al engaño, a no poder actuar o que no lo dejan tomar sus decisiones. El 9 se dispara cuando se decepciona de la vida o de las personas, cuando se siente no tenido en cuenta o que hace demasiado y no es tenido en cuenta por los demás, que lo hace de todo corazón siempre, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado la raíz del miedo. Muchísimo. Cris, ya se me fueron los 3 minutos. Ajá, me dice, tiene miedo a decírmelo. Cuando me dicen, ajá, miedo a decirme, no tengas miedo a decir se terminó el programa porque nos Bueno, vemos tenemos el gente de martes que México en viene. Face que le mandamos saludos Muy a bien, Héctor Ramírez. México. Besos a ¿Mm? todos los que estuvieron hoy.
el miedo es una raíz que nos limita demasiado, pero no hay que tenerle miedo al miedo, hay que mirarlo a los ojos y preguntarle al miedo, ¿por qué estás ahí? ¿Qué querés de mí? Y ahí lo van a poder trascender. Les mando un beso gigante, los espero el jueves en Ónticamente con Lore y el martes que viene, por supuesto, en La Cruzadora de Puentes. Gracias, Irmita, gracias, Cris.